Muy bien, nos estamos preparando ya para esta clase. Bienvenidos a los que ya están conectados aquí. Hoy vamos a iniciar un tema nuevo. Entramos al capítulo 6 en la página 73 de nuestro manual de la obra del Espíritu Santo. Y el tema de esta noche es enseñados y guiados por el Espíritu Santo. Así que es un reto muy grande, ¿verdad? Para los hijos y las hijas de Dios, el, el tomar la decisión de ser enseñados, ¿verdad? Necesitamos ser enseñados. Necesitamos nosotros, ¿verdad? Aprender cómo depender del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a creer que Dios es poderoso, ¿verdad? Para interactuar con cada uno de nosotros y poder llevar a cabo su plan y su diseño perfecto para nuestras vidas. Él quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? A ser enseñados por Él. ¿Se acuerdan Jesucristo, por allá en el capítulo 14, 15 y 16, ¿verdad? Jesucristo habla del Espíritu Santo, pero Él le llama el Espíritu de verdad. Y Jesús dice, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda verdad. ¿Sí? Entonces vamos a ser enseñados por el Espíritu de verdad, y el Señor pues quiere también aumentarnos en nuestras capacidades espirituales para que nosotros aprendamos a depender de Él en su guianza, ¿verdad? Estaba viendo yo en la mañana, en nuestro tiempo de oración, el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5. Y te voy a leer nada más un par de versículos como referencia. Dice el versículo 16, Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y bueno, viene ya después de este versículo, ¿verdad? Trata todo lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu. Pero qué tremendo, ¿no? El versículo 16 cuando dice, andad en el Espíritu. Entonces yo te quiero decir, ¿verdad? Que esta palabra, andad, nosotros la podemos interpretar como caminar, ¿verdad? Caminar en el Espíritu. ¿Sí? Pudiéramos nosotros tener ese sentir. ¿Sí? Pero ahora quiero que veas el versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu y que andemos por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, esta palabra andad no se refiere, o sea, en su traducción, ¿verdad? Del original, no se refiere a la acción de caminar, ¿sí? O sea, camina con el Espíritu, sino más bien quiere decir que vayamos junto al Espíritu. Así que tú estás aquí, Él está a tu lado, ¿verdad? Y para donde Él vaya, tú y yo tenemos que ir, ¿sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Andar en el Espíritu, ¿sí? Eso es que andemos por el Espíritu. Entonces, cuando dice por el Espíritu, hay otra connotación que tú y yo tenemos también que entender, ¿verdad? Porque dice que este tema que necesitamos ser enseñados y guiados, ¿sí? Entonces, Él nos tiene que enseñar a caminar con Él,
¿sí? Pero tú tienes que disponer tu corazón para aprender cómo, ¿verdad?, caminar con el Espíritu. Y entonces tú tienes que aprender a estar a un lado de Él. Pero yo te doy otra referencia en el libro de, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Dice el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? En otra traducción dice, fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Y entonces esta palabra, fue llevado, significa, ¿verdad? Ya lo vimos en algunas predicaciones, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba al lado de Jesús, tomándolo del brazo, ¿verdad? Y Jesús apoyándose en el brazo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo agarrando su brazo, y el Espíritu Santo llevándolo, ¿verdad? O sea, el que lo estaba dirigiendo, el que lo estaba guiando hacia dónde tenía que ir, era el Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba, ¿verdad?, andando en el Espíritu, ¿verdad?, y andando por el Espíritu. Entonces no solamente caminó a su lado, que es andar en el Espíritu, sino que, ¿verdad?, fue tomado por el brazo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo llevó, ¿verdad? Entonces él andaba por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu lo toma y te lleva, ¿no? Y esta misma operación el Señor quiere hacer con tu vida y con mi vida, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad?, despertar en cada uno de nosotros esa sensibilidad espiritual en donde Él, ¿verdad?, te toma, ¿sí? Y Él se convierte en tu compañero de viaje, ¿sí? Y tú aprendes a caminar al lado de Él, pero también aprendes a ser sostenido por Él, ¿verdad? O quiere decir a depender del Espíritu Santo para que Él te guíe, ¿verdad? Que Él se convierta en la persona que guía tu caminar, que guía tus pasos, que endereza tus veredas, que endereza tu caminar, ¿verdad? Que te lleva por los lugares por los que Él quiere que tú camines, ¿verdad? Y que tal vez tú no lo conozcas ni los hayas discernido, ¿verdad? Pero es el camino de Dios y es por donde Dios quiere, ¿verdad?, que aprendamos a ir. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo dependió 100% de la guianza del Espíritu Santo. A donde lo llevaba el Espíritu, Él iba. Y entonces, qué increíble, ¿verdad?, suceso el que vivió Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Él, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, ¿verdad?, al desierto. El Espíritu Santo tenía el desierto, ¿verdad?, la etapa del desierto preparada para su vida. La etapa del desierto tiene un propósito, y ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es desatar, ¿verdad?, nuestra vida, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino que tú y yo aprendamos, ¿verdad?, a desatar el poder que hay en la palabra, ¿sí? Que tú y yo no solamente, ¿verdad?, vivamos la palabra, sino que nosotros vivamos en el poder de la palabra. Y de esta manera dice la Escritura que Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, Jesucristo venció la tentación, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad? Él usó la palabra de Dios, ¿sí?, para sustentar su vida, para sustentar su fe, ¿verdad?, su carácter, ¿sí? Y entonces él, ¿verdad?, venció al diablo, el enemigo no pudo ya más con él y tuvo que huir, ¿verdad? Y después de eso dice que vinieron ángeles, ¿verdad?, y lo ministraron, ¿sí? Pero ¿qué sucedió, ¿verdad?, después de haber entrado en el desierto y después de haber pasado 40 días y 40 noches, ¿verdad?, en ayuno completo, ¿sí? Entonces dice la Escritura que él sale del desierto, pero sale en el poder del Espíritu, ¿sí? Así que la Escritura dice, si tú quieres leerlo ahí en Lucas 4:14, dice que Jesucristo volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo llenó, no solamente lo guió, no solamente lo cargó, ¿verdad?, y lo dirigió,
sino que además el Espíritu Santo se reveló como el poder que la vida de Jesús necesitaba, ¿verdad? Para llevar a cabo el ministerio que Dios tenía preparado para su vida. Entonces el Señor Jesucristo vuelve del desierto, pero vuelve ahora en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso lo necesitamos tú y yo, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro caminar, ¿verdad? Con Dios, en el ministerio que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Que tú y yo podamos cumplir el llamado, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad? En el caminando, ¿verdad? Andando en el Espíritu y andando por el Espíritu, ¿verdad? Siendo llenos del Espíritu Santo, pero siendo llevados por el Espíritu Santo, aunque te lleve al desierto. ¿Sabes qué? La etapa del desierto es muy importante para ti, para mí. Tú y yo tenemos que aprender que el desierto, ¿verdad? Está en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tú puedes verlo en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Había la etapa del desierto y ellos no pudieron, ¿verdad?, evadir el desierto. El diseño de Dios fue que Moisés los llevara a través del desierto y no por los caminos conocidos, los caminos en donde los llevaba, ¿verdad?, de ciudad en ciudad y todo. No, los metió al desierto, ¿verdad?, porque había un propósito. Y ahí en el desierto Dios se quiso glorificar, ¿verdad?, pero Dios también quiso producir, ¿sí?, la vida de poder en ellos. Pero ellos no quisieron, ellos no se dejaron, ellos no lo permitieron, ¿verdad? Y le dieron lugar a la duda, a la incredulidad, la queja, ¿verdad? Y entonces ellos sufrieron las consecuencias de no haber sido, de no haber permitido ser enseñados, ¿verdad? Y ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? En la etapa del desierto. Así que vemos entonces, ¿verdad? Cómo Dios quiere, ¿verdad? Enseñarnos, ¿no? ¿Y qué necesita para eso? Pues el Espíritu Santo nos va a hablar. El Señor nos va a hablar, Él quiere hablar a tu vida, Él quiere hablar a mi vida, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar, ¿verdad? Este capítulo 6, dice los primeros versículos del libro de Hebreos, capítulo 1, dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Permítanme tantito. Voy a cerrar la puerta y a poner un poquito más de luz para poder ver yo aquí bien. ¿Sí? Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces vemos cómo, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habló. O sea, Dios siempre ha hablado. Todo el tiempo Dios ha estado hablando, ¿verdad? Y dice que habló de muchas maneras, ¿verdad? Y muchas veces habló, y de muchas maneras. Entonces Dios es un Dios creativo, ¿verdad? Él te va a hablar de maneras que a veces, ¿verdad?, nos dejan sorprendidos, pero en este tiempo que estamos viendo en el versículo 1, dice que Dios habló por los profetas, ¿sí? Los profetas se convirtieron, ¿verdad?, en la voz del Señor. Los profetas se convirtieron en la expresión de la voz del cielo en la tierra, y los profetas, ¿verdad?, fueron los encargados de dar a conocer, ¿verdad?, de anunciar la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que precede de la boca de Dios, ¿verdad? Y que Dios quiere, ¿verdad? Que su pueblo conozca. Y entonces Dios levanta profetas para poder hablarles, ¿verdad? Y para poder dar el mensaje. Así que el profeta en el Antiguo Testamento tenía que ser, ¿verdad? No solamente el mensajero, sino que muchas veces, lo puedes ver tú en las Escrituras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, muchas veces el profeta se convertía en el mensaje, ¿verdad? Él era el mensaje vivo, él era el mensaje que Dios quería, ¿verdad? Usar para que el pueblo de Israel pudiera ver en las vivencias del profeta lo que Dios quería dar a conocer, dar a luz, ¿no? Entonces dice el versículo 1 que Dios habló muchas veces, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Tenemos que aprender las maneras en las que Dios habla. A cada uno de ustedes Dios les va a hablar de múltiples y de muchas maneras. Y tú tienes que aprender a discernir cuando Dios te está hablando. Tú tienes que aprender a conocer, ¿verdad? Cuando Dios te está hablando de alguna manera en particular, ¿verdad? Hay quienes Dios les habla de una manera que es muy diferente a la manera como me habla a mí, por ejemplo, ¿verdad? A ti te va a hablar de otra manera, a mí me habla de una manera particular, dependiendo, ¿verdad? De lo que Dios esté
llevando a cabo, ¿verdad? En tu vida, en tu caminar, la manera como está tratando contigo, ¿sí? Entonces nosotros estamos, ¿verdad? Buscando aprender, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Y tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Primero, pues cómo habla, ¿verdad? Para que tú y yo seamos sensibles a la voz de Dios. Tu oído tiene que ser entrenado. Tu oído, ¿verdad? Y estoy hablando del oído espiritual, ¿sí? Tiene que ser entrenado para poder discernir la voz de Dios, para poder discernir, ¿sí? Cómo habla Él, ¿verdad? El tono de la voz del Señor, el tono de la voz del Espíritu Santo, de qué manera, ¿verdad? Se comunica Él, las palabras que Él usa, ¿verdad? Tú vas a aprender el lenguaje del cielo, ¿sí? Vas a aprender cómo habla el cielo, ¿sí? Y entonces tú y yo tenemos que desarrollar ese lenguaje, ¿verdad? Que nos permite estar en comunicación con el cielo, ¿sí? Entonces dice la Escritura que en estos tiempos el Señor habló de muchas maneras porque Él tenía el propósito, ¿verdad?, de comunicarse con el hombre. Su propósito al hablar, ¿verdad?, de múltiples maneras, ¿verdad?, es que el hombre, ¿verdad?, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿verdad?, puedan conocer qué es lo que Dios desea, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuáles son los planes de Dios, qué es lo que Él tiene para tu vida personal, qué es lo que Él tiene para tu vida familiar, qué es lo que Él tiene para nosotros como congregación, qué es lo que Dios quiere y espera, ¿verdad? De una ciudad, de un estado, de una nación. Entonces, Él, ¿verdad? Dios desde el principio, ¿verdad? Está utilizando como vemos en el versículo 1, a profetas, está utilizando a otros hombres, ¿verdad? Que han dedicado su vida a estar, ¿verdad? En comunión con Dios, ¿verdad? Que fueron llamados para un propósito específico de tomar un oficio, ¿verdad? De profeta, un oficio profético, ¿sí? Para que ellos sean los hombres que Dios utiliza para poder dirigir a su pueblo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo Dios en el Antiguo Testamento levanta a hombres claves para que lleven a cabo el propósito de Dios, ¿sí? Dios levanta reyes, Dios levanta sacerdotes, Dios levanta profetas, ¿verdad? Dios levanta a hombres y mujeres de Dios que les comunica, ¿verdad? Los mensajes del cielo, les comunica su voluntad a través, ¿verdad? De la palabra revelada, ¿sí? Y ellos reciben la palabra, reciben los mensajes del cielo y entonces ellos se convierten en el instrumento, ¿sí? Que comunica al hombre la voluntad de Dios. Bueno, eh, eh, Dios tiene todo este proceso, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, dice, y en estos postreros días, y aquí pues ya entramos tú y yo, ¿verdad? Estamos en los postreros días, ya entramos tú y yo porque estamos en los tiempos ya que la Biblia llama postreros, ¿sí? Dice, nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Y entonces vemos ya cómo el tiempo, ¿verdad? En donde Dios usaba exclusivamente profetas, ahora, ¿verdad? Se viene el tiempo donde el Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Es el que nos habla ahora, ¿sí? Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Entonces Dios va a usar al Hijo, ¿verdad? Va a usar al Hijo exaltado, ¿verdad? El Hijo que está por encima de toda la creación, de todos los ángeles, de todos los seres creados por Dios, ¿sí? Y, y entonces nos damos cuenta cómo, ¿verdad? Ahora es el tiempo donde Jesucristo, ¿verdad? Que fue constituido, eh, fíjate qué tremendo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, ¿sí? Entonces Él es el heredero de los herederos, ¿sí? Toda la herencia es de Él y de Él tomamos nosotros, ¿verdad? Nuestra herencia está en la herencia de Cristo. Entonces, gracias a Dios que el Hijo, ¿verdad? Fue constituido heredero de todo. Amén. Entonces, ahora estamos en el tiempo donde el Hijo, ¿verdad? Es el que ha hablado, ¿sí? Bueno, sabemos que el Hijo ahora está, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre y que el enviado del cielo, que es el Espíritu Santo, ahora está con nosotros en la tierra, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Acuérdate, dice Jesús, el Espíritu de verdad, dice, los guiará toda verdad porque tomará de lo mío,
Tomará de lo, él es heredero de todo, va a tomar, ¿verdad? De Jesús, dice, y él os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a tomar el mensaje, va a tomar la palabra, va a tomar la revelación, va a tomar las cosas que quiera darnos a conocer, va a tomar los misterios, va a tomar, ¿verdad? Las cosas ocultas, ¿sí? Va a tomar los tesoros escondidos, o sea, va a tomar todas las cosas que son de el heredero Jesucristo, ¿verdad? Y nos las va a dar a conocer a nosotros, nos las va a hablar, ¿sí? Y bueno, esto, ¿verdad? Nos tiene que animar porque el Espíritu Santo, dice Jesús, ¿verdad? Él, ¿sí? Tomará de lo mío y se los hará saber. Dice, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿verdad? Del cielo, del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu Santo se convierte, ¿verdad? En el comunicador, ¿sí? De los misterios, en el comunicador de las cosas ocultas. ¿Se acuerdan la escritura de Amós? Dice Dios que Él no hará nada sin que primero dé a conocer su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sí? Y esa era una operación, era una dinámica espiritual en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora entramos en el tiempo del Hijo. El Hijo, ¿verdad? Nos va a dar a conocer, Él va a seguir con, o sea, Él es Dios, ¿verdad? Y Él sigue con el mismo principio espiritual. Él no hará nada sin que primero nos los dé a conocer, ¿verdad? A través, ¿verdad? Del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, ¿sí? Y levantando hombres y mujeres con el mensaje del cielo, ¿verdad? Con la llenura del Espíritu Santo, con la revelación del cielo, ¿verdad? Con el mensaje celestial revelado al corazón de los hombres y las mujeres de Dios, para que ellos a su vez, ¿verdad? Den a conocer el mensaje y el mensaje pueda llegar a todo el pueblo de Dios. Entonces, ahora, ¿verdad? El Hijo es el quien mantiene, ¿verdad? La prioridad. Entonces, nos damos cuenta cómo Dios habla de maneras muy especiales. Quiero que vayamos al libro de Génesis, al principio, capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dice el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó, la sierva huyó de su presencia. Versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Sí? Versículo 10 le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sí? Y bueno, vemos la intervención de un ángel, ¿verdad? Hablando, un encuentro angelical, ¿verdad? Y Dios comunicando su mensaje, Dios comunicando su palabra. Agar, ¿verdad? Agar estaba en aflicción, o sea, ya había habido un suceso muy, muy especial aquí, ¿verdad? En este capítulo 16, ¿sí? Agar va a tener un hijo de Abraham, ¿verdad? Y Sara le había dicho a Abraham, te doy a mi sierva para que tengas un hijo y el hijo va a ser mío, como si fuera yo, dice, ¿verdad? Como una
esposa sustituta, ¿sí? Pero Saraí nunca previó, ¿verdad?, que algo iba a suceder, porque una vez que Agar, ¿verdad?, queda embarazada, entonces Agar se empieza a sentir muy altanera, ¿verdad?, y empieza a ver a Saraí con ojos despectivos, ¿verdad?, porque ella era, ¿verdad?, Agar era la que le iba a dar hijo a Abraham, ¿sí? Y entonces Saraí pues le reclama a Abraham y todo, ¿verdad? Y entonces, pues, Abraham le dice, Saraí, ahí está tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que tú quieras, ¿no? O sea, ahí está en tu mano, ¿sí? Y entonces, Saraí, ¿verdad? Sale huyendo y, y- y, pues yo creo que andaba a la deriva, andaba de un lugar a otro, y entonces un ángel la alcanza, ¿verdad? Y le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas, no? O sea, ¿qué andas haciendo? Le estaba diciendo, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Sí? Y entonces Saraí le responda, pues huyo de mi señora, fíjate, o sea, las palabras de respeto, ¿no? Huyo de Saraí, dice mi señora, o sea, me fui de delante de ella, ¿sí? Y entonces el ángel le da una indicación, le dice, hey, hey, vuélvete, ¿sí? Y sométete, ponte con una actitud de sumisión delante de ella, ¿verdad? Delante de ella. No tengas, ¿verdad?, un corazón altivo, ¿verdad? Sométete. Ella es tu señora, ¿verdad? Y tú eres su sierva, ¿sí? Pero yo te digo algo más, le dice el ángel, ¿verdad? Dios va a hacer grandes cosas. Le dice el ángel, escucha las palabras, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, fíjate, ¿qué le dice el ángel? Dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Sí? Y también haré esto, le dice el ángel. Lo que has concebido va a ser un varón, ¿verdad? Y le vas a poner por nombre, ¿sí? Ismael. ¿Sí? Y entonces le declara, ¿verdad? Lo que va a ser Ismael, le declara su destino. Entonces yo veo este ángel del Señor, cuando dice el ángel, multiplicaré, entonces quiere decir que este ángel del Señor es la revelación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hablándole, ¿verdad? A esta sierva, ¿verdad? A esta sierva de Saraí, ¿sí? Y entonces vemos la intervención del cielo, ¿sí? Comunicándose, ¿sí? A través, ¿verdad? Del ángel de Dios, ¿sí? Ok, ahora vuélvete aquí a Génesis, el capítulo 15. Y está Dios hablando el Señor está hablando directamente con Abraham y le dice, versículo 7, le dice, yo soy Jehová, ¿sí? Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿sí? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y ahí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto, ¿sí?, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ¿sí? Y ya viene ahí el pacto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, verdad? Que Dios se manifiesta a Abraham
dice que él pone los animalitos, ¿verdad? Los pone partidos y tiene que cuidarlos por las aves de rapiña, ¿sí? Pero dice en el versículo 12, a la caída del sol, dice, sobrecogió el sueño a Abraham, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Vino una pesadez sobre ella muy fuerte, sobre Abraham muy fuerte, ¿sí? Y él entró en un sueño profético. Y en el sueño profético, Dios le habla, el Señor le habla y le dice todo lo que va a suceder, les dice cómo ellos van a ser, ¿verdad? Van a vivir, dice, en tierra ajena, van a vivir en otro lugar que no es el diseñado por Dios, ¿sí? Y ahí dice, van a ser esclavos y van a estar oprimidos, dice, por 400 años. Entonces Dios en el sueño, ¿sí? Le empieza a hablar y le empieza a revelar, ¿sí? Que su etapa por la tierra de Egipto y la esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto, y el tiempo de los más de 400 años que vivió el pueblo de Dios en Egipto estaba dentro del diseño divino. ¿Ven? Entonces, así como el desierto es parte, ¿sí? del diseño de Dios, ellos entraron en un desierto, ¿sí? de opresión terrible, un desierto donde el opresor, ¿verdad? Se encargó de oprimir al pueblo y de mantenernos en esclavitud. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Ahí ellos van a servir, pero dice que van a salir. Dios les da la promesa de que van a salir. Entonces Dios, ¿verdad? Nos va a llevar al desierto, sí, pero no nos va a dejar en el desierto. Dios no quiere, ¿verdad? Que nosotros nos quedemos en el desierto. Dios no quiere que nosotros, ¿verdad? Quedemos postrados en el desierto y no entremos a la tierra prometida, ¿verdad? Dios no quiere eso. Pero el pueblo de Israel vivió eso por causa de la dureza de su corazón. Así que Dios quiere que tengamos un corazón enseñable y Dios quiere que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, sí, para que la etapa del desierto nosotros, ¿verdad? Salgamos, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, que entremos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Al desierto, sí, y que ahí, ¿verdad? Seamos sustentados, ¿verdad? Por Dios, y ahí seamos nosotros probados por Dios. Ahí, ¿verdad? Viene la tentación y nosotros venzamos, empecemos, ¿verdad? A ver el poder de la palabra de Dios y empecemos a ver cómo la palabra de Dios es poderosa y nosotros, ¿verdad? Por el poder de la palabra, nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo en nuestro caminar. Amén. Entonces, el Señor está hablando por medio de ángeles, está hablando por medio de visiones. En el capítulo 28 de Génesis, Génesis 28. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar, y si quieres subrayarle, y durmió allí, ¿sí? Porque el sol se había puesto, dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice el versículo 12, y soñó, ¿sí? Y entonces viene, ¿verdad? Un sueño profético. O sea, Dios nos habla por medio de ángeles, Dios nos habla por medio de visiones, ¿verdad? Como está Abraham teniendo visiones con Jehová en Génesis 15, ¿verdad? Y luego vienen, ¿verdad? Vienen los sueños proféticos, ¿verdad? Así como lo tuvo Abraham también un sueño profético. Ahora vemos a Jacob teniendo un sueño profético, ¿sí? Dice el versículo 16, fíjate aquí en Génesis 28, 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces Abraham llega, ¿verdad? A un lugar, a un paraje, ¿verdad? Él va huyendo, ¿verdad? De su casa, va rumbo a Harán, ¿verdad? A buscar a la familia de su mamá, ¿sí? El pretexto es que iba a buscar mujer, pero más bien iba porque el hermano se lo quería descabechar, ¿verdad? Y antes de que ocurriera una tragedia, entonces Jacob sale huyendo, ¿sí? En su caminar llega a un cierto lugar,
llamado luz, ahí se queda, como ya era de noche, ¿sí? Busca entre las piedras la que estuviera más blandita, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces pone una piedra como almohada, ¿verdad? Y se recuesta sobre esa piedra y empieza a soñar, ¿verdad? Y viene un sueño profético bien interesante, bien poderoso, pero dice en el versículo 16 que se despierta y dice Jacob, ¿verdad? Hey, ciertamente Dios, el Señor, está en este lugar, dice, y yo no lo sabía. Quiere decir que tú y yo podemos llegar a un lugar y ese lugar ser un portal espiritual, pero como nosotros andamos, ¿verdad? Desconectados, andamos sin ser enseñados, andamos fuera de la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Quiere decir que nuestras vidas van a estar eh, eh, inactivas espiritualmente, ¿sí? Y nosotros podemos estar en un lugar que es un portal de Dios, es un portal del cielo en la tierra, y ni siquiera darnos cuenta de que algo hay en ese lugar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que orar fuertemente, ¿sí? Que Dios nos permita ver el portal que está establecido en Agua Viva, ¿sí? Que nosotros podamos darnos cuenta que Dios ha abierto, ¿verdad? Un portal espiritual en la congregación y que Agua Viva, ¿verdad? Se ha convertido en la puerta del cielo en la tierra, ¿sí? Y que tú y yo podemos experimentar, ¿sí? La actividad angelical, ¿sí? La actividad angelical dice que los ángeles subían, quiere decir pues, que ya habían bajado, ¿verdad? Y entonces ahora subían, ¿verdad? Pero después volvían a bajar y volvían a subir. Entonces había una comunicación del cielo con la tierra y las cosas, ¿verdad? Manifestándose por causa de los ángeles, ¿sí? Y entonces Jacob, ¿verdad? Se asombra y por causa del sueño queda, eh, eh, queda completamente, ¿verdad? Asombrado, vuelvo a repetir la palabra, ¿sí? De ver cómo en el sueño se le revela una realidad espiritual que él no, que él no se había dado cuenta ni siquiera, ¿verdad? Él llegó a un lugar, vio puras piedras, agarró una piedra, la puso ahí, se acostó a dormir y de repente, ¿verdad? Se le abre el cielo delante en el sueño, ¿verdad? Empieza a soñar y empieza a ver, ¿verdad? La dimensión espiritual abierta delante de él y entonces él dice, wow, ¿verdad? Este lugar verdaderamente es asombroso, ¿verdad? Porque yo no sabía que Jehová, ¿verdad? Jehová el Señor, Jehová Dios está en este lugar, yo no lo sabía. ¿Sí? Y entonces él, ¿verdad? Descubrió por medio del sueño, ¿verdad? Pues descubrió lo que estaba pasando, ¿sí? Y entonces en el sueño Dios le habla, ¿verdad? Y Dios le habla y Dios le establece lo que va a hacer con su vida, establece lo que va a hacer con él, Dios le declara, ¿verdad? Claramente las cosas que él quiere hacer, ¿sí? Y las cosas que están esperando para él, ¿verdad? Pero dice el versículo 17, fíjate, pon atención, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Entonces dice, ¿verdad? Que tuvo miedo, ¿verdad? Y dijo, cuán terrible. Entonces imagínate el asombro tan intenso y tan profundo, sí, que para él fue terrible, terrible darse cuenta de cómo se estaban moviendo las cosas, ¿verdad? Del cielo a la tierra, ¿sí? Y él quedó completamente, ¿verdad? Intimidado, ¿sí? Versículo 18, dice, y se levantó Jehová, perdón, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, ¿verdad? Si Dios va conmigo y me guardare en este viaje, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todavía, ¿verdad? Después de que se dio cuenta de que era un lugar terrible, todavía Jacob hace voto, ¿sí? Y le pone condiciones a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vemos cómo habla, ¿verdad? De Dios también por medio de sueños. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 28. Dice el versículo 30.
Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Sí? Y entonces dice que lo llevará siempre Aarón. Quiere decir, llevará, ¿verdad? Continuamente el pectoral, y en el pectoral va a llevar el Urim y el Tumim. ¿Sí? Y ellos lo usaban en este tiempo para decirles, ¿verdad? Y qué quiere hacer Dios, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Y entonces decían, déjenme consultar, ¿verdad? Y estas dos piedras, ¿verdad? Este Urim y este Tumim representan, ¿verdad? El consejo del cielo en la tierra, ¿no? Dios habla así, ¿sí? Jeremías, otra escritura. Jeremías capítulo 18. ¿Sí? Y dice la escritura, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, ¿sí? Y allí, dice, te haré oír mis palabras. ¿Sí? Así que el Señor, ¿verdad? Está hablando con el profeta, con Jeremías, y entonces le está diciendo, sí, yo te voy a hablar, yo te quiero hablar, Jeremías. Te quiero dar instrucciones, te quiero dar mi palabra, te quiero dar lo que es mi voluntad. Así que levántate, ¿verdad? Y te vas a la casa del alfarero. ¿Sí? Y ahí, ¿verdad? Yo te voy a hablar y tú vas a oír, ¿sí? Mi voz, vas a oír mis palabras. Dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según pareció mejor hacerla. Versículo 5. Dice, entonces, ya cuando Jeremías vio, ¿verdad?, cómo operaba, cómo trabajaba el alfarero y cómo la vasija que estaba haciendo, ¿verdad?, se echó a perder y cómo la desbarató, ¿verdad?, para volverla a hacer, ¿sí? Entonces dice, vino palabra de Dios a mí diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Entonces Dios usa, ¿verdad?, las acciones proféticas, ¿verdad? Dios usa acciones, ¿verdad?, que son símbolos de las cosas que Dios quiere hacer, ¿verdad? Son actos proféticos, ¿verdad? El alfarero está trabajando y Dios está usando, ¿verdad?, una acción natural para dar a conocer, para darle a entender al profeta que Dios puede hacer lo mismo, ¿verdad? Desde el plano espiritual, pero no con una vasija, sino con una nación, sino con un pueblo, con su pueblo. Dice, no puedo hacerlo yo, dice, con todos ustedes, ¿verdad? Como este alfarero lo hace, ¿sí? ¿Sí? He aquí dice que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sí? En un instante, dice el versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, vienen dos operaciones, dice Dios, ¿sí? Yo voy a arrancar, voy a destruir, voy a derribar, voy a echar, ¿verdad?, abajo todo, ¿sí? ¿Sí? Por causa de lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Les viene la parte de destrucción, ¿sí? Pero dice, si ellos se arrepienten, entonces viene, ¿verdad?, la otra parte, ¿sí? Yo los voy a tomar y yo les voy a hablar y les voy a hablar del reino, ¿sí? Y los voy a edificar y los voy a plantar. Entonces nos damos cuenta que en estos versículos 7, ¿sí?, 8 y 9, es la autoridad que Dios le había dado a Jeremías en el capítulo 1. Si tú te acuerdas,
Jeremías, en el capítulo 1, le dice, Señor, es que no sé hablar, ¿cómo me pides que yo vaya? Si no sé hablar, soy un niño. Y Dios le dice, no digas soy un niño, ¿sí? Porque, ¿sí? Eh, eh, a todo lo que yo te diga, ¿sí? Tú vas a hablar. A donde yo te envíe, tú irás, ¿sí? Todo lo que yo te mande que digas, tú lo vas a decir. No digas que soy un niño, ¿sí? Y entonces viene, ¿verdad? La comisión, viene la asignación. Dice, te he puesto sobre reinos y sobre naciones, dice, te he puesto por encima de, o sea, ya no nada más le estaba dando una unción territorial, ¿sí? Para el territorio de Israel. Ahora le estaba dando una unción para naciones, y no solamente una nación, sino naciones y reinos, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, ¿sí? Entonces, esa es la parte donde si la gente no se arrepiente, ¿sí? El profeta, ¿verdad? Tiene la unción para empezar a destruir, para empezar a operar en contra de lo que está trayendo la perdición de esa nación o de ese reino, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad? Conocemos una familia, vemos las circunstancias que está viviendo una familia, lo que está pasando en un hogar, en una casa, vemos cómo el enemigo está operando, destruyendo a los hijos o tal vez destruyendo el matrimonio. Entonces Dios nos da la unción, ¿verdad? Para arrancar, ¿sí? Todo lo que, la raíz que está ocasionando toda esa situación en ese hogar, nos da la unción para destruir los poderes de tinieblas, las obras del diablo, lo que está haciendo, ¿verdad? Nos da el poder para arruinar, ¿sí? Arruinar todos los planes y todas las estrategias del infierno que usa, ¿verdad? Para traer desarmonía en el hogar, para poner a unos contra otros en el hogar, ¿sí? Y nos da la unción para derribar, ¿sí? Todas las cosas que el enemigo levanta, así como muros, ¿verdad? De opresión, como obras de muerte, ¿verdad? Contra ese hogar, ¿sí? Y entonces se destruye todo eso que está causando, ¿verdad? Todo ese mal, pero después viene la unción para edificar y para plantar, ¿sí? Entonces tenemos que hablar después, ¿verdad? Ya que destruimos las obras del infierno, ahora tenemos que empezar a plantar la palabra de Dios, tenemos que empezar a plantar, ¿sí? Los principios del reino, tenemos que plantar semillas, ¿verdad? Que empiecen a fructificar, ¿sí? Y tenemos que empezar a edificar, ¿verdad? Tenemos que poner cimientos, tenemos que poner paredes, tenemos que empezar, ¿verdad? A formar, ¿sí? Lo bueno. Entonces vemos cómo Dios habla también por acciones simbólicas, ¿no? Entonces el propósito de Dios siempre ha sido hablar para poder enseñarnos, para poder instruirnos, ¿verdad? Para poder darnos los mensajes. Yo te recuerdo, estamos ahorita aquí en el Antiguo Testamento, yo te recuerdo el encuentro que tuvo Moisés con, con la zarza, ¿verdad? Dice que se le apareció el ángel de Jehová, ¿verdad? En una llama de fuego en medio de una zarza, ¿sí? Y dice que él miró que la zarza ardía en fuego y que no se consumía, y él dijo, iré a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces dice el versículo 4 de Éxodo 3, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces Dios se comunicó, ¿verdad? Dios se comunicó a través de este encuentro, ¿verdad? Dice Moisés, ¿verdad? Iré a ver esta visión. O sea, Moisés vio una zarza y veía que no se consumía y entonces él intuyó que era una visión espiritual. Pero entonces vino la voz del Señor, ¿verdad? Y le habla y además le llama por su nombre, le dice Moisés, Moisés, ¿verdad? Y entonces yo creo que él se asombró y dijo, ¿cómo conoce mi nombre, no? ¿Sí? Y le dijo, heme aquí. Y ya Dios le dijo, ¿verdad? No te acerques, no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque la tierra, ¿verdad? Que estás pisando, la tierra sobre la que estás parado es tierra santa, ¿verdad? Y entonces viene un impacto, ¿verdad? Al corazón de Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, ¿verdad? De tu padre
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad? Le entra temor a su vida y todo. ¿Por qué? Porque había cosas que necesitaban ser tratadas, ¿verdad? Y Dios las está tratando en este instante y Dios lo está preparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer y Dios necesita, ¿verdad? Darle las instrucciones, Dios necesita hablarle, Moisés necesita ser enseñado por Dios para poder llevar a cabo su llamado, ¿verdad? De una manera efectiva, de una manera con éxito, ¿verdad? De una manera poderosa. Él necesita aprender a ser guiado por Dios para que todas las cosas que él lleve a cabo guiada por Dios, ¿verdad? Él alcance el éxito, ¿verdad? Y entonces la comisión que está recibiendo se pueda cumplir completa y totalmente, ¿sí? Entonces Dios le habla a través de la zarza, ¿sí? Dios habla de múltiples, de muchas maneras, ¿sí? Eh, eh, Otras dos maneras que Dios tiene de hablar, ¿verdad? Es con señales y milagros, ¿sí? En Éxodo capítulo 8, Dios le dice en el versículo 20, Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. ¿Sí? Y aquel día dice, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y entonces Dios está hablando, ¿verdad? Con señales, está hablando con milagros, está diciendo, van a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Y tú vas a saber que esas son señales del cielo, que yo soy Dios, ¿verdad? El que ha hablado y que yo soy el que está enviando, ¿verdad? Toda esta plaga, ¿no? Y entonces vemos nosotros, si tú te pones a estudiar cada una de las plagas, vemos la intervención divina, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios, vemos a Moisés recibiendo el mensaje del cielo, vemos a Moisés siendo el portador del mensaje, hablando, ¿verdad? Porque Dios habla de muchas maneras y hablando, ¿verdad? A través de señales y diciéndole, ¿verdad? Cuando veas estas señales sabrás que Dios es el que ha hablado, ¿verdad? Y Dios ha hablado por estas señales y estos milagros, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando Dios habla es algo muy impresionante, ¿verdad? Es muy impresionante las maneras en las que Dios se comunica, es muy impresionante las maneras como Dios habla, ¿no? Y cómo, cómo nosotros somos los primeros que estamos asombrados. Yo no sé lo que habrá pasado en el corazón de Moisés, ¿sí? Cada vez que sucedía una cosa sobrenatural, ¿verdad? Un aspecto sobrenatural, ¿sí? Eh, yo no sé si te acuerdes, antes de que empiecen a suceder las plagas, ¿sí? El encuentro de Dios con Moisés, ¿verdad? Primero el asombro, ¿verdad? Cuando vio que la zarza, que de en medio de la zarza una voz le habla, ¿sí? ¿Sí? Cuando de en medio de la zarza, esta voz, ¿verdad? Le comunica todo el mensaje, dice, he oído el clamor de mi pueblo y ahora he descendido, dice, para liberarlos, ¿verdad? Y lo voy a hacer a través de ti. Moisés, te estoy llamando para que tú seas mi representante. Y entonces Moisés está recibiendo, pero una avalancha, ¿verdad? De palabra del cielo, ¿sí? Una abundancia de palabra, ¿verdad? Que lo sobrecoge, ¿verdad? Es mucho, dice Moisés, no, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ¿no? Y se siente incapaz de todo esto, ¿no? Y entonces vemos como Dios le dice, ¿qué traes en la mano? Pues una vara, dice, avienta la vara, ¿sí? Y la vara se convierte en una víbora, ¿verdad? En una culebra y Moisés se asusta mucho. Y entonces Dios le dice, ahora agárrala de la cola, ¿no? Y dice, ¿cómo? Pues, o sea, normalmente cuando hay una víbora hay que agarrarla de la cabeza porque si no te muerde, ¿no? Pero dice, no, 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 agárrala del otro extremo de la cabeza, ¿sí? Y entonces Moisés la toma, ¿verdad? Y cuando la agarra de la cola, la víbora se convierte otra vez en su báculo, ¿verdad? Entonces, imagínate el asombro de esas señales, ¿verdad? Sobrenaturales. Acuérdate la otra, Dios le dice, mete tu mano en tu seno, ¿verdad? Métela, métela.
Y cuando mete la mano y la saca, sale leprosa, sale blanca, ¿verdad? Y todo, dice, y vuelve a meter y entonces, ay, dice, ay, ya me salió bien otra vez, ¿no? Imagínate el impacto, ¿no? De ver su mano llena de lepra, ¿no? Y en un instante el milagro, ¿verdad? De meter la mano otra vez y volverla a sacar y tener la mano completamente restaurada, ¿no? Entonces, cuando Dios nos habla y Dios nos usa, ¿sí? Tú y yo, fíjate, tenemos primero que entrenar nuestro oído, ¿verdad? Para que se vuelva sensible, ¿sí? Se tiene que volver sensible, ¿sí? A la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir cuando Él es el que te está hablando. Tenemos que aprender a reconocer su voz de en medio de todas las situaciones que están sucediendo, ¿sí? Entonces yo, o sea, en este punto yo quisiera que viéramos otra escritura en Primera de Reyes, capítulo 19. Y aquí en el capítulo 19 de Reyes, dice el versículo 11, ¿sí? El Señor le dijo, ¿verdad? Dios le dijo a Elías, dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová dice, no estaba en el viento. Dice, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová dice, no estaba en el terremoto, ¿no? Entonces, qué impresionante que Dios dio, o sea, la instrucción de Dios, ¿verdad? Fue muy clara y le dice, Elías sal fuera, ¿no? Y entonces empieza a ver, ¿sí? Un viento tremendo, ¿sí? Un viento dice grande y poderoso. O sea, imagínate un viento tan poderoso, dice que rompía los montes. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Sí? Si aquí un temblorcito que nos agarra y nomás la casa se sacude, ¿verdad? Y el corazón se parece que se te sale. Ahora imagínate que veas, ¿verdad? Que veas el monte partiéndose y que veas las rocas, dice, las peñas, ¿verdad? Quebrándose las grandes piedras, ¿no? Rompiéndose por un viento poderoso. Todavía no llega el terremoto, es nada más el puro viento. El viento, ¿verdad? Tan fuerte, tan intenso, tan poderoso, ¿verdad? Rompiendo el monte, quebrando las peñas, ¿sí? Las peñas, porque eran muchas piedras, ¿sí? Pero dice algo bien interesante, ¿sí? Dice, el Señor no estaba ahí. Viene el terremoto. Dice, tras el viento, dice, un terremoto, ¿sí? Y el terremoto, ¿verdad? Pues sacudiéndolo todo, completamente, cimbrándolo, ¿no? ¿Sí? Entonces el terremoto que nos tocó vivir aquí hace algunos años atrás, ¿verdad? Y que solamente nos tocó el sacudimiento, pero no nos tocó, ¿verdad? Realmente el golpe, ¿verdad? El rompimiento del terremoto, ¿verdad? Sino que se desvió hacia las montañas y rompió en las montañas y cuando rompió en las montañas sacudió toda la cordillera que tenemos aquí por el lado del Centinela, ¿verdad? Y nosotros nada más vimos las casas que se cimbraban y todo se movía, ¿verdad? Y el sustote, ¿sí? Y vimos el poder de un terremoto, ¿no? Imagínate, a Elías le está tocando estar en medio, ¿verdad? Del viento, ese terrible viento, ¿verdad? Que está soplando con una fuerza, ¿verdad? Que parte el monte, parte, dice la escritura, ¿verdad? Que rompía, dice, los montes, o sea, no uno, los montes, ¿sí? Y quebraba las peñas.
Y está viéndolo ahí aquel, ¿verdad? Sintiendo todo toda esa potencia, ¿verdad? Ahí todo, y luego dice que pasa el viento y después del viento viene un terremoto. O sea, todavía se simbran las cosas más terriblemente, ¿sí? Y el terremoto está a todo lo que daba, ¿no? Versículo 12. Y tras el terremoto dice un fuego, ¿sí? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego dice un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Solo yo he quedado, dice. Él creía que era el único. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿Sí? Ve y vuelve. O sea, ya pues tú continúa ahí leyendo, ¿no? El punto aquí es cómo, ¿verdad? Elías tuvo que discernir cuándo era Dios hablando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue? Hasta que vino el silbo apacible. Hasta que vino, ¿verdad? Ese susurro quieto, ¿sí? Ese susurro delicado, ¿sí? Una voz bajita, bajita, y supo que era Dios. Dice: hey, aquí estás. Hey, no fue en el viento poderoso y grande, no fue en el terremoto, no fue en el fuego, como en la zarza, no fue en el fuego, no, fue en un silbo apacible, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? El profeta supo cuando Dios estaba hablando, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que es impresionante las maneras como Dios habla, ¿sí? Hemos visto un buen número de maneras como Dios ha estado hablando, ¿verdad? Aquí en las Escrituras, cómo Dios se comunicaba, ¿no? Con sus siervos, con los que Él quería hablar, con los que Él necesitaba hablar, ¿verdad? Dios se comunicó de diferentes maneras, ¿sí? Y cuando Él se comunica, lo más importante es lo que Él quiere transmitir. O sea, se trata del mensaje. Entonces, vuelvo yo a este pensamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a saber cuándo Él está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un mensaje que Dios quiere transmitir, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a convertir en los receptores del mensaje, ¿sí? Y Dios quiere que el mensaje se vuelva parte de tu vida de tal manera, ¿sí? Que tú te conviertas en el mensaje vivo, que cuando te vean a ti puedan ver el mensaje del cielo en la tierra, que tú modeles la palabra, que tú modeles el mensaje, que tú seas la voz de Dios, que cuando ellos te oigan a ti, no te estén oyendo a ti, estén oyendo y digan: hey, es Dios el que está hablando, que ellos no puedan saber quién es el que está hablando, sino que ellos, ¿verdad? Digan: no, es que Dios está hablando, que aun cuando los demonios, ¿verdad?, te oigan hablar, no sepan si eres tú o es Él el que está hablando, sino que ellos digan: hey, esa voz tiene autoridad, esa voz tiene poder, hey, es Jehová de los ejércitos el que está hablando. Que ellos puedan reconocer cuando los demonios, cuando Jesús hablaba, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús todo el mundo hablaba, todos los sacerdotes hablaban, todos los ancianos de Israel hablaban, todos los fariseos hablaban, todos hablaban y todos decían: Dios, Dios, Jehová, ¿sí? Pero cuando Jesús hablaba, los demonios decían: ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, has venido para atormentarnos antes de tiempo, ¿sí? Entonces ellos podían reconocer, ¿verdad?, la voz de Dios a través de Jesús, ¿sí? Y entonces Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos la voz de Él aquí en la tierra, que Él nos pueda usar, ¿verdad? Pero Él nos va a hablar de múltiples y de diferentes maneras. Dice: y en los postreros tiempos, ¿sí?, Él habló por medio de su Hijo, ¿sí? Jesús vino ya a la tierra, Él habló, Él dio el mensaje, Él dio el diseño, Él nos dio, ¿verdad?, la parte que tenía que ser continuada,
¿sí? Vino el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino la activación del don profético, vino la activación de los 5 ministerios, ¿verdad? Vimos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Te prepara, te capacita, ¿verdad? Te perfecciona, ¿verdad? Y ahora te quiere enseñar, ¿verdad? Quiere que tú seas enseñable. Es más, necesitamos orar que hay un espíritu enseñable en Agua Viva. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos en esta noche, Señor, para declarar, Señor, que tu deseo es, Señor, poder encontrar a aquellos hombres y mujeres que tienen un espíritu enseñable, Señor, que están, Señor, dispuestos a ser enseñados, que están dispuestos a ser guiados, Señor, que tienen la actitud correcta en sus corazones, Señor, que tienen esa actitud donde tú, Señor, les puedes hablar, donde tú les puedes declarar, Señor, tu voluntad, Señor, que a través, Señor, del Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas, Señor, pueden alinearse contigo, Señor, y con tu palabra, de tal manera, Señor, que nuestro oído empiece a ser capacitado, que nuestro oído empiece a ser entrenado, que nuestro oído empiece a ser desarrollado, de tal manera que nosotros podamos percibir, Señor, la voz, Señor, que viene del cielo, la voz de Dios, que las frecuencias del cielo, Señor, puedan ser sintonizadas por nuestro oído y sepamos cuando habla, Señor. Señor, así como Elías, Señor, que, Señor, cuando vino ese viento grande y poderoso, Señor, cuando vino ese terremoto, cuando vino, Señor, ese fuego, Señor, y él aún sentía la manifestación poderosa del Señor que se estaba llevando a cabo, Dios, pero cuando vino el silbo apacible, el silbo delicado, Señor, él aún se cubrió el rostro y dijo, es Jehová el que me está hablando, ¿sí? Y entonces él supo que era Dios, que era la voz del Espíritu la que estaba llegando a su vida. Señor, declaramos, Señor, que, Señor, de la misma manera tú vas a entrenar nuestro oído, Señor, y lo vas a capacitar, Señor. Señor, yo declaro que nosotros habrá, Señor, una actitud de humildad, Señor, para ser enseñados, que habrá una actitud, Señor, de sumisión, Señor, para poder ser guiados, Señor, que nosotros, así como Cristo está sometido al Padre, Señor, de la misma manera, Señor, así nosotros estamos sometidos a Cristo, Señor, y el Espíritu Santo es el que nos guía, Dios. Señor, que nosotros permitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos tome del brazo, Señor, y nos pueda llevar a la etapa del desierto, pero también nos pueda sacar del desierto, Señor, que salgamos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, que entremos llenos del Espíritu, pero que salgamos, Señor, en el poder del Espíritu. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás, Señor, haciendo una obra poderosa, Señor, estás trayendo cambios, Señor, de la misma manera que Jesús, Señor, tuvo que, Señor, tomar, Señor, nuestro lugar, de la misma manera, Señor, nosotros, Señor, tenemos que tomar nuestra posición y tenemos que tomar nuestro lugar. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Amén. Quiero que veas otra escritura conmigo. Vamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Quiero leerte estos primeros versículos. Dice, por tanto, versículo 1, ¿sí? Toma tu Biblia, ¿verdad? Y en el capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Sí? Entonces Pablo, ¿verdad?, está escribiéndole a la iglesia, ¿sí?, de Filipos, y les está diciendo, hey, ustedes necesitan lo que yo tengo. Ustedes necesitan
experimentar lo que yo he experimentado. ¿Sí? Ustedes necesitan vivir lo que yo estoy viviendo. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que tiene Cristo, dice Pablo, lo tengo yo. Y eso que tengo yo, ustedes lo necesitan tener. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 1, ¿verdad? Si ustedes están experimentando alguna consolación de Cristo, ¿sí? Si a ustedes está llegando el consuelo del amor, si ustedes están experimentando alguna comunión con el Espíritu, si ustedes están viviendo algún afecto entrañable, ¿sí? Alguna misericordia, dice, completad mi gozo. ¿Sí? Y entonces escucha, dice, sintiendo lo mismo que yo siento, ustedes lo necesitan sentir. ¿Sí? Teniendo el mismo amor, el amor que yo tengo, ustedes lo necesitan tener. Unánimes, ¿sí? La manera en que yo tengo unanimidad con mi Dios, así ustedes la necesitan tener. ¿Sí? Sintiendo una misma cosa, lo que yo siento, ustedes lo necesitan sentir. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, ¿sí? Que Pablo había experimentado, ¿sí? El entrenamiento del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Pablo conoció al Espíritu Santo, recibió al Espíritu Santo, permitió ser enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostró, ¿verdad?, la consolación que hay en Cristo. Pablo fue consolado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo había hecho cosas terribles contra la iglesia, aún había consentido en muertes, ¿sí? Y entonces él necesitaba la consolación del Espíritu Santo, ¿sí? Él necesitaba, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Él tenía coraje contra los del camino, ¿verdad? Y entonces se le revela Cristo, se le revela la gracia de Cristo, se le revela el amor de Cristo. Y él lo toma, él dice, hey, es que soy deudor, yo necesito este amor, yo necesito este consuelo, yo necesito esta comunión con el Espíritu Santo que no tenía y ahora la puedo tener, yo la valoro, ¿verdad? Y él entonces permitió que el Espíritu Santo fuera su tutor, permitió que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo guiara, que él fuera enseñado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Todo esto dice, sí, completen mi gozo. O sea, que yo pueda, ¿verdad?, tener el gozo, ese gozo inefable en mi corazón, de saber, ¿verdad?, que ustedes están experimentando la misma gracia, el mismo favor, ¿sí?, la misma misericordia, el mismo amor, ¿sí?, del Espíritu de Dios. Sí, que así como yo lo he vivido, ustedes también lo están viviendo, ¿sí? Que ustedes están teniendo lo mismo que yo tengo, ¿verdad? Ustedes están unánimes, quiere decir que son uno, como uno solo. Sí, que así como yo soy uno con Cristo, dice Pablo, ustedes necesitan estar unánimes conmigo, ser uno conmigo, ¿verdad? Ser unánimes, sentir lo mismo que yo hago, ¿sí? Y entonces viene la amonestación, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria. O sea, no permitan que las cosas de la carne les estorben y no puedan correr la carrera. Si tú haces las cosas, ¿verdad?, por contienda, o sea, por pleitos, si tú haces las cosas para provocar a otros, si haces las cosas para traer división, si haces las cosas, ¿verdad?, para afectar, ¿verdad?, a otras personas, estás caminando en la carne. Si la haces por vanagloria, para que te aplaudan, para que seas visto, o sea, es el orgullo el que está actuando en tu vida, es la vanagloria de la vida, ¿no? Es la altivez de corazón la que está operando en ti, ¿verdad? Dice, no lo hagan así. O sea, no vivan de esa manera, no permitan que las cosas de la carne, ¿verdad?, te echen a perder lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, ¿sí? Dice, antes bien, ¿sí?, todo lo que hagas, antes bien, hazlo con humildad, ¿sí?, y viendo a los demás como superiores a ti. No veas por lo tuyo, ve por lo de los demás, ve por los otros, ¿sí? Y entonces todo esto, Pablo lo está hablando para que la iglesia, ¿verdad?, empecemos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. ¿Sí? Sí, Dios quiere que nuestro oído sea entrenado. Dios quiere que nuestros ojos espirituales sean entrenados, ¿verdad? Que nosotros tengamos los sentidos espirituales bien desarrollados, ¿sí? Pero, o sea, eso tiene que ir a la par con el desarrollo de tu hombre interior.
¿sí? Que el carácter de Cristo empiece a ser formado dentro de ti, ¿sí? Que tú empieces a vivir, ¿verdad? Como Cristo, ¿sí? Que sea Cristo formado en ti. Y entonces viene el versículo 5. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Dice Pablo, si estas cosas, ¿sí? De las que yo te digo que tienes que experimentar como yo las he experimentado, que lo que yo he vivido tú lo puedas vivir, que lo que yo he experimentado de Cristo tú lo puedas experimentar, entonces lo que hay en Cristo esté también en ti, que el mismo sentir que había en Cristo esté también en ti, ¿sí? Y entonces, en la nueva versión internacional, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que haya este sentir o que haya la misma actitud, ¿sí? Que tú tengas la misma actitud, ¿sí? Que hay en Cristo Jesús, ¿sí? Quiere decir que tenemos nosotros que cuidar nuestras actitudes. Nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe a modelar nuestras actitudes de acuerdo a Jesucristo. ¿Qué actitudes había en Jesucristo? Fíjate, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesucristo, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, no estimó seguir viviendo como hijo, ¿verdad? Como hombre, pero con su prerrogativa de Dios. No, se despojó de ella, ¿sí? O sea, todo el poder, toda su deidad, todas sus capacidades, ¿sí? Todo eso que estaba como Dios, Jesús se despojó de ellas para vestirse de hombre y para tomar la naturaleza de hombre. ¿Sí? Y él seguía siendo hijo de Dios. Él seguía siendo Dios, ¿sí? Pero su actitud, su sentir, fue la de despojarse. Entonces, eso se llama humildad. Eso se llama humillarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer las cosas por vanagloria, te estás enalteciendo tú mismo. Tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Tenemos que seguir el consejo de Pablo, sentir lo mismo que él siente, sentir lo mismo que Jesús siente, ¿sí? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que ese mismo sentir esté en ti y en mí. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí? Que Él empiece a formar a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres que tengan, ¿verdad? Esta calidad, que tengan, ¿verdad? Esta estatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere usar tu vida y quiere usar mi vida para poder Él comunicarlo del cielo a la tierra, pero necesita instrumentos en la tierra que estén dispuestos a despojarse de sí mismos. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Tomar la cruz significa despojarnos de lo de nosotros para tomarlo de Él, ¿sí? Quiere decir que tenemos que morir a lo nuestro para poder tomar la vida de Él, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos todas estas cosas, ¿sí? Eh, a veces, ¿verdad? Causan estragos cuando el corazón no está preparado. ¿Sí? Entonces, aquí en la página 74 del manual, el segundo párrafo dice, es muy fácil que nos emocionemos cuando Dios nos habla y nos quedemos impactados de la forma o la persona a través de quien lo hizo. Pero lo más importante es que aprendamos a escuchar y a reconocer que si Dios habla a nuestro corazón, es porque tiene algo importante
que necesitamos oír y desea tener una relación personal con nosotros. Primero va a tratar con nosotros para poder después trabajar a través de nosotros. El hecho de que Dios haya hablado es mucho más importante que la manera como lo hizo. ¿Sí? Dice, nadie jamás había tenido una experiencia semejante a la que tuvo Moisés, porque Dios nunca había hablado de esta forma antes a ningún hombre. Hoy en día, Dios nos habla a través de distintas maneras, con el propósito de hacer que nuestra experiencia con Él sea algo personal. ¿Sí? Entonces, Dios te va a hablar y Dios va a hablar a mi vida, ¿sí? De una manera muy especial con cada uno. Nos va a hablar de una manera, ¿verdad? En donde no va a ser igual a como Dios le habla a otros. O sea, lo va a hacer, ¿sí? De una manera personalizada. Va a tratar contigo, va a tratar conmigo, ¿sí? Y su manera de comunicarse va a ser tan especial que tú y yo necesitamos aprender a reconocer cuando Dios habla en nuestras vidas, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros podamos vivir la experiencia de esta relación de comunicación, ¿sí? Saber que Dios nos habla porque Él quiere relacionarse con nosotros. Saber que Dios nos habla porque Él primero quiere, ¿verdad? Tocar nuestras vidas, llegar a nuestro corazón, poder Él sentir, ¿verdad? La confianza de poder hablar y de tratar con cada uno de nosotros, ¿sí? Y acercarnos cada vez más a Él para que nosotros podamos, ¿verdad? Vivir la experiencia, ¿sí? De lo que es, ¿verdad? Tener la confianza de Dios en nuestras vidas. Que Dios pueda confiar en ti, que Dios pueda confiar en mí. ¿Sí? El propósito, ¿verdad? De ganarnos la confianza de Dios es que un día, ¿sí? Cualquier día, un día a cualquier hora, en cualquier tiempo, ¿sí? Dios va a anhelar hacer algo y va a saber que te tiene a ti y va a saber que lo puede hacer a través de ti. Y Él va a saber, ¿verdad? Que tú dependes de Él completamente, que Él te puede guiar hacia el propósito al que Él quiere llegar y alcanzar, ¿verdad? Y manifestar. Y que va a tener tal confianza en ti que Él te va a empezar, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? A usar más y a usar más y a usar más, ¿sí? Y en la medida que tú te ganes esa confianza porque has aprendido, ¿verdad? A ser enseñado y has aprendido a ser guiado, ¿sí? Y entonces tú vas a manifestar, ¿sí? Estas cosas, ¿verdad? A través de la palabra que se llama dependencia. Tú vas a aprender a depender de Él, ¿sí? En todas las cosas. Entonces Él, ¿verdad? Va a sentir la confianza de poder llevarte cada vez a mayores alturas espirituales. Te va a llevar a crecer, ¿verdad? Te va a llevar a que tú ganes estatura espiritual. Él te va a revelar la palabra, Él te va a revelar los principios, Él te va a revelar, ¿verdad? Las operaciones, Él te va a revelar las dinámicas espirituales en donde tú, ¿verdad? Te vas a empezar a desarrollar y tú vas a empezar a tener, ¿verdad? Cada vez más ese favor de Dios sobre tu vida, ¿sí? Que Dios, ¿verdad? Va a tener plena confianza de encargarte, ¿verdad? Una vez que hayas cumplido una comisión, entregarte una comisión mayor. ¿Sí? Una comisión de mayor responsabilidad, por lo tanto de mayor gracia, por lo tanto de mayor poder, por lo tanto de mayor unción sobre tu vida, y entonces tú vas a ver que va a haber un crecimiento espiritual en ti, ¿verdad? Y Dios ha encontrado, ¿sí? A un hombre, a una mujer de precisión, hombres estratégicos, mujeres estratégicas de precisión profética,
sí, que Él te puede revelar las cosas proféticas y tú vas a tener una precisión, ¿verdad? Una exactitud en las palabras proféticas. Cada vez la palabra llegará a ti con mayor precisión, ¿verdad? Y tú vas a poder separar las cosas del alma y las cosas de la naturaleza humana, ¿verdad? Las vas a empezar a separar para no contaminar la palabra y la palabra será precisa en tus labios. Amén. Entonces, debemos de llegar a tener esta relación con Dios, este conocimiento de su naturaleza, ¿sí? Esas características que nos lleven cada vez más al corazón de Dios, ¿verdad? Y que no haya dudas cuando Él te está hablando, ¿verdad? Si va a ser por un silbo apacible, gloria a Dios. Si va a ser en medio, ¿verdad? De una zarza que arde, gloria a Dios. Si se va a manifestar a través de sueños, gloria a Dios. Si te va a hablar a través de ángeles, gloria a Dios. Si te va a dar visiones, pues gloria a Dios, de la manera que Él te hable, ¿verdad? Tú y yo estamos siendo preparados para poder ser instrumentos. Así que tú no tengas duda, ¿verdad? Si Él te va a hablar a través de una zarza, que tú sepas que es Dios el que está hablando, ¿sí? Así que cuando Jesús, dice la Escritura, que cuando Jesús fue bautizado, con esto estamos terminando, dice la Escritura que los cielos se abrieron, ¿sí? Los cielos se abrieron sobre su vida. Dice que Jesús asciende de las aguas y empieza a orar, ¿sí? Y dice que levanta sus ojos al cielo en oración y entonces el cielo se abre, ¿sí? Y entonces desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice que viene y posó sobre Jesús, ¿verdad? Y entonces, con los cielos abiertos, una voz del cielo vino, ¿sí? Y declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Y Jesús supo que era el Padre el que hablaba. Juan el Bautista supo que era Dios el que hablaba, el Padre. Pero todos los demás solamente oyeron un estruendo. Entonces, que nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros estemos seguros de que es Dios el que nos está hablando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por cada una de las escrituras que estuvimos considerando el día de hoy, Señor. Aún fuimos un poquito rápidos para cubrir todas las escrituras, Señor, pero el contenido de ellas, Señor, tú nos las podrás ir ampliando a cada uno de nosotros y nos podrás ir llevando, Señor, a tener, Señor, ese conocimiento y esa sensibilidad de las diferentes maneras como tú nos hablas. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos estás, Señor, extendiendo y nos estás ensanchando. Señor, gracias por cada uno de los que estuvo aquí en esta noche. Yo declaro, Señor, que viene un espíritu Señor, de obediencia, Señor, a la palabra. Señor, que viene un espíritu enseñable, Señor, a cada uno de los que estamos en esta noche aquí conectados. Señor, que tú podrás, Señor, tratar con cada uno de nosotros, Señor, porque, Señor, tenemos un espíritu que se deja enseñar, Dios, Señor, y estamos dispuestos a aprender, Señor, porque, Señor, tenemos la misma actitud de Jesús, Señor, de despojarnos de todas las cosas de la carne, de despojarnos de toda vanidad, Señor, de toda vanagloria, Señor, de despojarnos, Señor, de las cosas, Señor, que nos impidan tener el mismo sentir que tenía Jesús, Señor. Señor, que tengamos la misma actitud de Cristo, Señor, para que, Señor, Dios se manifieste de la misma manera que se manifestó en Cristo, se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por cada uno de los que estuvieron, Señor, y declaro, Señor, gracia y paz sobre las vidas de ellos, Señor. Señor, que venga tu gracia y tu favor, Señor, y los alcance, Señor, los cubra y que tú puedas hacer misericordia con cada uno de ellos y sus familias. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido, ayúdanos, Señor, a afinar nuestro oído. Ayúdanos, Señor, a descubrir las formas en las que tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, a detectar, Señor, aún en las cosas más simples, en las cosas más sencillas, Señor. Señor, las maneras como tú te comunicas, Señor, y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y sepamos, Señor, que eres tú el que nos estás, Señor, tomando y nos estás ensanchando en nuestras capacidades, Señor, de oírte, Señor, y de poder verte. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús y yo bendigo a cada uno, Señor, de los que en esta noche, Señor, nos acompañan. Gracias, Señor, por Bruno, Señor, gracias por, Señor, por Candy, Señor, por Caro y Alex, Señor, por Flora, por Imelda, por Laura Solano, por Lupita de la Paz, por Mari, Señor, por Olga Jiménez, por Raquel y Chayito, por Rosa,
Señor Luzanilla, Señor, por Yadira, Señor, Señor, llénalas, Señor, de tu presencia, llénalas, Señor, de tu gracia, llénalas de tu gloria, Señor, Señor, y habla a sus corazones, Señor, que ellos empiecen, Señor, a ser cada vez más sensible en su oído. Yo declaro, Señor, que viene la unción del Espíritu, Señor, y toca sus oídos, Señor, que sus oídos, Señor, se abren, Señor, a la comunicación de tu voz, Señor, que sus oídos pueden recibir la impartición de tu palabra, Señor, Señor, y sus oídos, Señor, se vuelven sensibles, Señor, Señor, a las frecuencias de tu voz, Dios, y que eres tú, Señor, el que vas a estarlos, Señor, llevando a crecer en su capacidad de oír, Señor, tu voz, tu palabra. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan buena noche, que pues se deleiten. Esta clase la estaremos subiendo, si la quieren repasar, ¿verdad? Ahí estaremos tomándola de nuevo y pues que Dios los guarde, ¿sí? Yo me desconecto y les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que sigan creciendo, que sigan desarrollándose, que sigan creciendo en estatura, que sigan teniendo, ¿verdad? Madurez cada vez mayor, madurez espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos. Buenas